Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Les saludo con la dulce paz del Señor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. En este día nuevamente estamos en sus hogares para llevar adelante este programa que es realmente salido del corazón de Dios. Gracias a Dios que podemos en este día compartir estas bendiciones para cada uno de ustedes, para la familia, para el mundo entero, porque a la final el mundo necesita de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque hoy nos toca hablar del poder de Dios, de la misericordia de Dios que tiene para con la humanidad, de las cosas que están aconteciendo hoy en día en este mundo, ¿no? Lo que muchas veces no podemos cambiar, ¿no? Las situaciones, pero sí podemos pasar realmente tomados de la mano del Señor con fuerza, con fortaleza. Y no son palabras repetitivas estas, sino que realmente son palabras que traen una certeza, ¿no? De que nuestro Dios, si confiamos en Él, podemos pasar muchas situaciones difíciles. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermanos queridos, amada audiencia. Les saludo, también paso a saludar a nuestros suscriptores, estos amados suscriptores que mes, día tras día, semana tras semana, nos van acompañándonos con sus compartiendo nuestros videos, sus likes, suscribiéndose, y también saludo a los nuevos suscriptores que seguramente en esta tarde van a suscribirse al canal para poder ser bendecidos de parte del Señor. Este es el objetivo, hermano. El objetivo es ¿no? Que cada uno de nosotros, de aquellos que no conocen al Señor también, puedan sentir ese cambio, esa distinta manera de vivir en estos últimos tiempos. Por eso queremos que este programa sea un programa cristocéntrico, que toda la atención se lleve el Señor, ¿no? Porque es el centro de todas las cosas. Tenemos abundante material en este día de hoy. Hemos preparado minuciosamente, detalladamente todas las cosas que vamos a compartir con ustedes, y yo le invito a que me acompañe en este día. Sabemos que son días muy difíciles. Las cosas que le acontece a usted, me acontece a mí, ¿no? En estos últimos tiempos, donde he tenido realmente momentos muy difíciles, ¿no? Y no, o sea, no digo espiritualmente, que también influye eso, sino también momentos económicos, porque hoy en día, ¿en qué país se vive de una manera ampulosa, tranquila? No, en todos los países siempre están los pobres y los ricos, ¿no? Hay una brecha grande. Nosotros, bueno, ya no hay esa clase media. Ahora ya estamos, ¿no? Ahí nomás. El tema de hoy, hermanos, son dos temas, pero el principal tema, no el tema que está ahí en la pantalla, que también vamos a tratar, sino el tema de hoy se refiere a un médico del corazón, a un hombre célebre, un hombre famoso, ¿no? Que como es el doctor René Favaloro, un médico argentino, que en un momento dado, hermanos queridos, él falleció o se suicidó, ¿no? El 29 de julio del año 2000, a los 77 años, en Buenos Aires. Y como digo, ¿no? Su fallecimiento fue un suicidio. Lamentablemente fue esta determinación tan drástica, ¿no?
No hay forma de suavizar esta situación. El doctor René Favaloro se quitó la vida. Y la Biblia, hermanos, enseña con claridad que la vida pertenece a Dios, no al hombre. La vida pertenece a Dios. Por eso nadie tiene derecho a quitarse la vida o a quitar la vida, como pasa en los abortos, ¿no? Y la Biblia enseña claramente que la vida pertenece a Dios, no al hombre, ¿verdad? Dios es el creador y el dador y el sustentador de la existencia del ser humano. Por eso en el capítulo 17, 28 de los Hechos de los Apóstoles, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Claro, está muy claro este versículo bíblico, ¿verdad? Por eso cuando una persona toma la decisión, como en este caso el doctor René Favaloro, de terminar su vida como lo hizo él, está esta persona o la persona que tome esa decisión, está asumiendo el poder que no le corresponde. Desde la fe cristiana, eso representa una ruptura, ¿no?, con el principio de la soberanía divina. Porque volvemos a la Biblia. Volvemos a tocar la Biblia, en el texto bíblico que respalda todas estas cosas que estamos hablando. En Deuteronomio 32, 39 dice, yo doy la vida y yo la quito, dice el Señor. Está tan claro, hermanos queridos, que a veces pasa esta situación. Ningún dolor, por más grande que sea, hermanos, ninguna situación adversa, nada que esté como para tomar esta decisión, está justificado. Ningún problema puede justificar ante Dios la decisión de suicidarse o de quitar la vida a otra persona. Pero en el caso del doctor René Favaloro, este médico que inventó un aparato que permite que el corazón siga bombeando sangre, siga funcionando, el marcapaso, famoso, salvó muchas vidas. Por eso lo llamaban el médico del corazón. Ahora, en este caso, lo que le aconteció al doctor René Favaloro fue el grito de un alma agotada, ¿no? Aunque ya sabemos que su decisión fue errónea, pero no nos olvidemos, hermanos, de mirar con compasión, como dijo el Señor, no se olviden del amor y la misericordia, ¿no? Debemos de mirar no solamente al doctor René Favaloro, sino a otras personas que toman esa decisión, con compasión y no condenarlas. No condenarlas. Solo Dios conoce, ¿no?, las profundidades del corazón humano. Su palabra penetra, dice, hasta partir el alma y se va hasta el corazón. Él conoce las intenciones del corazón, dice. Entonces, vemos que a veces, hermanos, el sufrimiento emocional, la soledad, la desesperanza, ¿no?, llevan a una persona buena y sensible, como lo fue el doctor Favaloro, a tomar una decisión a punto de que su razón se nubla cuando uno toma esa decisión. Por eso esto es importante cuando leemos la palabra. Nos damos cuenta cómo Jesús miró a la humanidad que estaba con preocupaciones, con sufrimiento, con desesperanza. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 9, 36 dice, Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Tuvo compasión. El alma más noble, hermanos, en este tiempo puede desmoronarse si no encuentra el refugio de Dios. El hombre sin Dios
se desmorona. Esto le pasó al doctor René Favaloro, un hombre excelente, un famoso un médico, inventor del marcapaso para el corazón, pero en su momento difícil no pudo soportar. Y quiero pasarles a leer, ¿no?, la carta de despedida del doctor René Favaloro, que posteriormente a su fallecimiento en las investigaciones salieron esto. Y la carta dice así, es una carta muy desgarradora. Dice, si lee esta carta, la persona que encuentra, ¿no?, es porque habré partido. No se culpe a nadie, la sociedad es la culpable de esto. Estoy cansado de luchar y luchar, de luchar solo contra la corrupción y la injusticia. No puedo cambiar el país solo. Tengo 77 años, no he robado ni un centavo, he vivido con austeridad. Me persigue la burocracia, los políticos me ignoran, los poderosos me desprecian. Mi fundación está ahogada en deudas porque los que deberían pagar no pagan. Las obras sociales y el Estado nos deben millones, pero a nadie le importa. Me siento viejo, cansado, frustrado. No tengo fuerzas para seguir peleando contra estos molinos de viento. Quise construir un país más justo, más honesto, más solidario, pero fracasé. Quizás mi ejemplo sirva para que otros comprendan que no se puede vivir en un país donde nada tiene sentido, donde los valores están invertidos, donde el que roba es admirado y el honesto es castigado. He dedicado mi vida a los demás. He tratado de servir a la humanidad, pero esta sociedad me ha vencido. Me voy con la conciencia tranquila, con la tristeza infinita de no haber podido lograr lo que soñé. Adiós, mi querida Argentina. Cuando uno lee esta carta, hermano, de un hombre sensible, bueno, que dedicó su vida a la humanidad, nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro alrededor, ¿no? Estas condiciones que él mencionaba en su carta, estamos viviendo, ¿no? Valores invertidos, donde hay burocracia, donde no hay solidaridad, donde los políticos lo ignoran, solamente nos buscan para el voto, ¿verdad? Esta carta es un reflejo, hermanos, del alma noble, profundamente herida por la indiferencia y la corrupción. Ahora, desde una mirada bíblica, podemos ver en sus palabras el clamor de un hombre justo que, como muchos profetas en el Antiguo Testamento, se sintió solo en medio de una nación que había perdido el rumbo. El profeta Jeremías, ¿no? Quítame la vida, le decía el Señor. En su dolor, hermanos, el doctor René Favaloro dejó una advertencia moral. Cuando una sociedad pierde el sentido de la justicia y la compasión, mueren no solo los hombres, sino también los ideales. Es una gran realidad, hermano. Ahora, esto nos tiene que dejar una enseñanza espiritual.
Primero, que Dios nunca nos prometió que la vida sería fácil. No, nunca. Pero sí prometió caminar con nosotros en medio del dolor. El Señor mismo lo dijo, ¿no?, en su palabra. En la vida tendréis aflicciones. En este mundo tendréis aflicciones. Pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Qué promesas tan tremendas. Y el profeta Isaías lo dice en el capítulo 43, 2, este famoso capítulo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y a veces el suicidio, hermanos, surge cuando el sufrimiento humano se vuelve más grande que la esperanza. Desborda, ¿no? Y ahí está el núcleo del mensaje cristiano, donde la esperanza nunca debe morir, porque Cristo vive. Qué tremendo, hermano, la consolación, qué poderoso mensaje. Porque Jesús vino a sanar los corazones, ¿no?, quebrantados, a liberar a los oprimidos, como dice en el libro de Isaías. Esto es lo que vino a hacer el Señor. La fe no elimina el dolor, hermano. No elimina el dolor, pero nos da fuerza para seguir viviendo con sentido, con propósito. El apóstol Pablo tuvo un momento muy difícil. Y no solo un momento, varios en su ministerio acá en la tierra. Por eso en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 8, dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Eso significa que el creyente puede llorar, ¿eh? Alguien dijo, no, los hombres no lloran. Yo escuché ese dicho a veces de la abuela, de mamá, ¿no?, cuando éramos más pequeños. Pero no, el creyente puede llorar, puede cansarse, el creyente puede sentirse solo. De la misma manera Jesús se sintió solo, abandonado, triste, cansado. Pero nunca se rindió. Nosotros nunca debemos de rendirnos, porque nuestra vida está sostenida por Dios, no por las circunstancias. Vamos a tener muchas aflicciones, muchas aflicciones. Y sabemos que el suicidio es un error. Es un error. Lamentablemente cometió este error el doctor René Favaloro, porque rompió el plan de Dios para su vida. Pero, como les dije, no debemos de juzgar. Dios no nos ha puesto por jueces. Porque solo Dios conoce, ¿no?, el grado de sufrimiento que tuvo el doctor René Favaloro. ¿Hasta qué punto llegó? ¿No? El mensaje que debemos rescatar no es el acto final, sino la enseñanza. Esta enseñanza, hermano, nos tiene que dejar esta enseñanza. Algunos lo escuchó por noticias, se lamentó, qué pena, qué tristeza, un doctor. No, pero tiene que darnos una lección espiritual. Tenemos que sacar algo de este acontecimiento tan sensible. Porque incluso las personas más brillantes y compasivas necesitan al Dios vivo para soportar el peso del mundo. Aún gente más brillante. Por eso, hermanos queridos, el caso del doctor Favaloro, René Favaloro, nos deja una advertencia y una esperanza. Ninguna causa humana, por justa que sea, debe ocupar el lugar de nuestra fe en Dios. Eso está primero. Cuando el alma se siente solo, ante abrumadoras problemas, dificultades, no debe callar.
no debe ensimismarse. Quizás Él no lo dijo de esa manera. Esto es una bomba de tiempo, ¿no? Debe buscar ayuda espiritual, hermano, cuando tenemos estos problemas graves. Y no solamente espiritual, emocional, fraterna, familiar, el entorno que nos rodea. Buscar todo esto. Todos necesitamos una familia, una comunidad de fe, un refugio interior para renovar fuerzas. Por eso Jesús nos invita a venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la verdadera medicina del alma. Y por último, hermanos, quiero sellar este capítulo muy triste, ¿no? Y sensible, como fue la vida del doctor René Favaloro, que hace rato leí la carta de él, que es tremendamente impactante, triste. Es que reconocemos que es un suicidio. No podemos ponerle otro calificativo. Fue un suicidio, sí. Fue un error. Pero su historia no debe ser leída con juicio. Porque muchas almas, por su invento, muchas personas aún todavía viven y recuerdan quién es el doctor René Favaloro. La humanidad. Y debemos recordar con dolor y reflexión. Nos recuerda que la ciencia puede salvar corazones. Es evidente, lo evidenció el doctor René Favaloro. Pero solo Dios puede sanar el corazón. Ese corazón del espíritu espiritual. Solo Dios puede sanar ese corazón. Así que, hermanos queridos, espero que este tema impactante en su momento, ya que él murió en el año 2000, mire usted, a los 77 años. Esto tiene que servirnos de una reflexión profunda. Vamos a hacer una breve pausa musical, meditando en esto, ¿no? En la brillante tarea, ¿no? del doctor René Favaloro al salvar vidas, corazones. Y yo quise componer esta canción, ¿no? Hacer esta producción de este tema musical que titulé Nadie me escuchaba. Fue así. Nadie lo escuchaba. Escuchemos este tema musical. Caminaba entre voces y ruidos, pero nadie notaba mi voz. Gritaba por dentro en silencio y el mundo seguía sin mirar. Mis lágrimas se hacían preguntas. ¿Alguien puede ver más allá? Cuando el alma no tiene respuestas, te acostumbras a no esperar. Pero entonces escuché un susurro en medio de tanta oscuridad. No fue fuerte, pero fue eterno, como si alguien me quisiera abrazar. Cuando nadie me escuchaba, tú me oíste sin hablar, y entendí que en mi vacío siempre estuviste en mi lugar. Las promesas del mundo eran huecas, como cartas que el viento llevó, pero esa voz me trajo esperanza, una paz que nadie me dio. No tenía las palabras correctas, ni siquiera sabía orar. Solo dije, estás ahí, y tu amor me vino a rescatar. Porque entonces escuché un susurro en medio de tanta oscuridad. No fue fuerte, pero fue eterno, como si alguien me quisiera abrazar. Cuando nadie me escuchaba,
esperando que me deje encontrar con más final. ¿Quién te escucha? ¿Quién te busca sin cesar? Ya no temo, ya no dudo, porque tú me viniste a amar. Cuando nadie me escuchaba, fuiste mi única verdad. Hoy mi voz ya no se apaga, porque en ti aprendió a cantar. Seguimos con el programa Un Encuentro con Jesús, recordando a este meritoso y excelente doctor René Favaloro, que fue el que inventó el marcapaso y dio vida a muchas personas. Agradecemos a Dios por su vida. Bueno, Dios sabe, ¿no?, las cosas que estaban bien o que no estaban bien en su vida. Realmente hay uno, cuando recuerda estos acontecimientos, ya finalizando este año 2025, nos damos cuenta que han pasado muchas personalidades, ¿no?, que quizás algunos murieron, como en este caso, en suicidio, o otros murieron trágicamente. Y bueno, los recordamos, a todas estas personas que dieron algo a la humanidad, que dieron mucho a la humanidad, como en este caso el doctor René Favaloro. Vamos a escuchar ahora una reflexión que siempre nos envía el doctor José Luis Sinali, el pastor. Y hoy nos envía una reflexión acerca del Salmo 32, verso 8, donde vemos que el hombre necesita estar a solas con Dios, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos quiere decir este salmo de parte de Dios por el mensaje del pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, versículo 8. Dios no cambia. Él siempre habla. Siempre está dispuesto a hacerlo. Somos nosotros los que no prestamos oído a su voz. El tiempo de retiro es para buscarle y escucharle. Es un alto en el camino, no para la contemplación o la introspección, sino para la acción y la visión. Es activamente pararse y prestar atención, a fin de recibir instrucción del que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo conoce. Toda la sabiduría y la ciencia humana, por más valor que tengan, no pueden hacer de una persona cualquiera un siervo de Dios, ni dar la actitud necesaria para cumplir con una tarea encomendada por Él. Los conocimientos humanos pueden hacer capaz al hombre para llenar un importante papel delante del mundo, pero es necesario que todo hijo de Dios esté dotado de cualidades bien diferentes, que solo se adquieren en el santo retiro de la presencia de Dios. Moisés estuvo de retiro en Horeb, Elías en el arroyo de Cherib, Ezequiel junto al río de Quebar, Pablo en Arabia y Juan en Patmos. Y si consideramos a Jesús, vemos que el tiempo que pasó en el retiro fue 10 veces mayor que el de su ministerio público. Y luego, una vez emprendido ¿cuántas veces le vemos alejarse de las miradas de los hombres para gozar de un lugar aparte en la dulce y santa presencia del Padre? Es muy fácil fracasar en la vida si no descubrimos el propósito por el cual fuimos creados.
Cada hombre tiene una misión especial y única. La responsabilidad de todo creyente es entrar en el santuario divino y mediante la intimidad secreta con el Padre, descubrirla. Fue allí, en el retiro, donde a Moisés le fue revelada su misión de guiar a los israelitas a través del desierto. Y es allí donde Dios sacará a luz el propósito de vida que tiene para usted. No importa cuánto haya transitado, tiene hoy la posibilidad de identificar la misión de Dios, de empezar a dedicarse al gran objetivo de su vida. Estoy convencido que Dios lo guiará a usted en esta gran causa. La importancia, ¿no?, de estar a solas con el Señor, de buscar la presencia de Dios, de buscar algo que nos va a llevar a cumplir nuestro propósito acá en la tierra. Qué tremendo que es esto, ¿verdad? Cuando entendemos esto, realmente estamos en la sintonía de Dios. Otro de los temas que quiero compartir, hay muchos temas, porque todo lo que nos acontece hoy nos da pie para tratar estos temas. Estos temas quizás no lo son tratados de esta manera tan detallada en las reuniones, en las congregaciones, en los púlpitos. Uno por el tiempo, otro porque hay que prepararlas, y también la palabra tiene que estar preparada, ¿no? Porque muy pocos predicaciones completas y realmente expositivas, ahí está la palabra. Muy pocas predicaciones expositivas se escuchan en los púlpitos hoy en día. Todo es realmente muy livianito, ¿no? Y esto no ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Hoy quiero hablar de la familia. De la familia. Porque la familia es el pilar fundamental de la sociedad y como tal tiene que dar la prioridad importante como Dios la dio. Dios creó la familia. Y en este caso voy a hablar, ahí tiene usted el título. El tema de hoy dice, en ese círculo ahí en la pantalla. Hablando de círculos, ahí tiene usted un rectángulo, allí un QR. Usted puede escanear con su celular o con su tableta y directamente lo va a llevar a la página, a nuestra página, a nuestro canal en YouTube. Así usted puede ver cualquiera de los temas que hemos publicado. Están todos ordenaditos por temas, por variación de programas, todo esto, ¿no? Porque tenemos muchos programas nosotros que estamos haciendo, ¿verdad? Dice familias en ruinas. Este es el tema. Familias en ruinas. Y hay algo que más continúa diciendo, el precio lo paga todo el hogar. ¿Qué verdad es esto, no? Familias que tendrían que tener un propósito acá en la tierra, que tendrían que verse reflejadas, ¿no? El amor de Cristo, la vivencia entre los miembros de una familia, ¿no? En especial el líder, el padre. En este caso, este hogar desastroso se refiere al hogar del rey David. Mire usted, al hogar del rey David. Y esto acerca de él habla en el primer libro de Samuel, capítulos 13, 14 y 15. Usted lo lee nuevamente cuando usted se dé el tiempito. Usted va a encontrar esta historia tremenda y los errores, las consecuencias, todas alrededor del hogar del rey David. Un hogar nunca estará por encima del corazón de quien lo guía. Una frase tremenda, ¿no? Ahora, dice que David, usted conoce la historia de David, ¿no? Dice que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Está en 1 Samuel 3,
13:14 como preámbulo a lo que iba a comenzar esta historia tan hermosa, ¿no? Escogido David para reemplazar a Saúl, primer rey, ¿no?, de Israel, cuya desobediencia también de Saúl lo destruyó su liderazgo y también su familia. ¿Por qué siempre el punto neurálgico es la familia? ¿Usted se preguntó alguna vez? Vamos a ver esto, cómo tratamos este tema el día de hoy. David tuvo un corazón piadoso, pero un hogar destruido. Se lee estos capítulos, cuando lo lea se va a dar cuenta, ¿no? Dios nos muestra en la Biblia que la vida personal, hermanos, la vida personal de un líder o padre, en casos como en este caso también de David, que era líder y padre, es tan importante como su vida espiritual y ministerial, ¿no? Hoy en día, pastores, líderes que tienen realmente trabajos exitosos dentro del anuncio del evangelio, del trabajo en la obra, pero hogares desastrosos, donde los hijos ni se congregan, donde los hijos tomaron sus caminos. Esta es una situación que vemos en todos nuestros ministerios, en todas las congregaciones, ¿verdad? Entonces, David triunfó en el trono, rey exitoso, ¿no? Pero fracasó en su casa. Mire usted la contraposición, ¿no? Ahora, la base bíblica, ya les he comentado, ¿no? Todo esto uno va a encontrar en la primera carta de Samuel, el capítulo 13, 14, 15. Y léalo bien porque le va a ayudar para ver la situación y estar alerta, porque esto el Señor nos habla porque nos quiere enseñar algo, ¿verdad? Estos capítulos describen la caída del liderazgo de Saúl, pero establecen el contraste para la elección de David, ¿no? Dos contrastes. Ahora, el capítulo 13 habla de Saúl perdiendo la estabilidad espiritual, porque Saúl empieza a ser impaciente, en el caso de que no lo esperó a Samuel para que venga a hacer el holocausto, para que venga a hacer la pregunta a Dios, ¿no?, de todas las cosas como profeta. Fue impaciente Saúl. Y la impaciencia siempre lleva por mal camino, ¿verdad? Y también fue desobediente. Por eso el Señor le dijo, ¿no?, que es mejor la obediencia que los sacrificios. Y también no solamente esa desobediencia, sino el orgullo. El orgullo de asumir el rol sacerdotal, de hacer algo que no le correspondía. Es tremendo. La causa, ¿verdad? Por eso un líder sin obediencia, un padre sin obediencia a Dios, prepara su hogar para el desastre. Atento, ¿ah? Es la gran realidad. Ahora, el capítulo 14 se menciona a Saúl, que Saúl crea un hogar lleno de miedo. Veamos cómo Saúl crea un hogar lleno de miedo. Por ejemplo, hizo votos torpes, ¿no? Donde, como dice el Señor, ¿no?, lo que prometes, cumple. Más vale que prometas y que prometas y no cumplas, ¿no? Lo que prometes, cumple. O harás que se destruya la obra de tus manos. Eso está en Eclesiastés, ¿verdad? Entonces hizo votos torpes. Otra de los errores que tuvo Saúl, casi mata a su hijo Jonatán, ¿no? Su propio hijo Jonatán.
Y por último, toma decisiones sin pensar en la familia. Él era yo, el ego. Ya que era un rey, un príncipe, dice, el más bello, el más alto. O sea, tenía todas las condiciones. Y por eso la frase, ¿no? El autoritarismo destruye la confianza y la unidad del hogar. No porque uno sea que levante la voz o porque quiera ser autoritario. Tenemos que tener esa misericordia, ese amor, ese trato con nuestros familiares, ¿verdad? Y por último, el capítulo 15, ¿no? Que habla del rechazo definitivo de Saúl, donde Saúl ya colmó el vaso de Dios, ¿no? Porque obedece parcialmente. El Señor le dijo que matara a todos, no tocara nada. Y él, bueno, hizo algunas elecciones. Obediencia a medias es desobediencia. Ahí está, lo primero. Y lo peor, que no reconoció su error, sino que se justificó. Y vamos a ver en el capítulo 15, ¿no? Que cómo se justifica. No, es que el pueblo me dijo que... Le pasó como a Adán, con Eva, ¿no? A Eva también le dijo tal cosa, que la serpiente se justifica. La justificación es falta de hombría. Es falta de sinceridad. Por último, busca apariencia espiritual. Recientemente he publicado un tema, un podcast de la semana acerca de titula La máscara espiritual. ¿Cuánta máscara espiritual, cuánta apariencia espiritual hoy existe en nuestras congregaciones, hermano? Hay que buscar con una lupa, ¿no? Un cristiano. Por eso, ¿no? Cuando un padre vive de excusas, su casa vive en ruinas. Que mi mujer, que mis hijos, que... No. La responsabilidad nuestra. Dios rechaza el liderazgo que destruye el hogar. Porque Él es el creador de la familia, ¿verdad? Ahora, elige a David porque tiene un corazón recto. Pero incluso David, con un corazón para Dios, descuidó a su familia. Es el tema. El desastre en el hogar de David fue tremendo. David derrotó a gigantes, ejércitos, naciones, pero en su hogar los gigantes lo derrotaron. Es tremenda la situación. De sus 3 hijos, Amón, Absalón y Adonías, Amón violó a Tamar, su media hermana. ¿Y qué hizo David? No ejerció disciplina. Absalón, otro de los hijos. Esa actitud que pasó con su hermana, Tamar, lo llenó de odio hacia Amón y lo asesinó. Lo mató. Y nació en él una rebeldía contra su padre, porque David nunca lo fue a confrontar. Nunca le dijo, a ver, hijo, ¿qué hacemos? ¿Por qué pasó? No. Un padre cerrar la boca para no tener problemas. Diferente. Segundo error. Y tercer error, Adonías, otro de los hijos. Y por todos estos problemas que sucedió en la familia, ¿no? Entró rebelión por el trono. David no lo corrigió jamás a ninguno de sus hijos. Porque David fue un gran rey, pero un
pobre padre. Un gran rey, pero un pobre padre. El descuido, especialmente por su pecado con Betsabé, que fue el comienzo de este debacle, de este deterioro, permitió que el mal creciera en su casa. Este fue el principio. Por eso en 2 Samuel capítulo 12, verso 10 dice: ahora pues no se apartará jamás de tu casa la espada. Qué tremenda sentencia, hermanos, que Él hizo que sucediera todo esto. Y por eso, hermanos, el líder que cae en pecado espiritual deja abierta una grieta por donde entra la destrucción. ¿Cuántos pastores, líderes han caído? ¿No? Nos hemos enterado por las redes sociales. Han caído y realmente hubo destrucción en sus hogares, totalmente. Tremendo. O sea que los errores de Saúl que David volvió a repetir en su casa. No aprendió la lección. No aprendió la lección. ¿Y por qué? Porque uno de los errores de Saúl era la falta de disciplina espiritual. Y David, una pasividad, de eso vino el desorden moral. Otro error en Saúl, los intereses propios, la imagen, ¿no? Para mantener su estatus. El trono, en el caso de David. ¿Y cuál fue el problema? Descuidó el hogar. Descuidó su hogar. Era lo que más le interesaba, ¿no? El trono, el estatus, la imagen. Otra de los errores de Saúl, la falta de comunicación y corrección que hoy en día está pasando en los hogares, hermano. Y es lamentable que lo diga esto en los hogares cristianos, donde hay pastores que sus hijos no van, no se congregan, se separaron del camino. No porque tomaron una decisión propia, sino que algo pasó y ellos tomaron esa actitud. La consecuencia nuestra, el ejemplo nuestro, porque los niños que son niños necesitan una imagen a seguir, un referente. Alguien que les marque la disciplina. Una iglesia sin disciplina es una iglesia que va hacia la destrucción. No se olvide esto, hermano. David, hijos que no corregían. Vino la rebelión, donde los hijos esperaban que su padre dijera, pusiera, él era el rey. Él podía castigar a sus hijos, sancionarlos por lo que en especial Amón hizo con Tamar. No dijo nada. Dijo nada. Eso fue la causa de que Absalón le creciera la rebeldía y el asesinato de su hermano. Dijo, ya que mi padre no hace nada, voy a tomar justicia por mi propia mano. Por último, el orgullo. Ese es un daño tremendo, el orgullo, porque no aceptó su responsabilidad, sino que se quiso justificar. Y solamente en el caso de David que contó las victorias, ¿no? Contó las victorias que había tenido, pero no corrigió sus fallas. ¿Y cuál fue el resultado? Ese orgullo se hereda, hermano. Padres orgullosos, hijos orgullosos. Es una gran realidad. ¿No ve? Hay hijos, hay padres separados. Los hijos repiten la misma historia. Porque aunque David amaba a Dios, su hogar no recibió ese liderazgo positivo.
Vamos a hacer una breve pausa musical, pensando en este tema, ¿no?, que estamos tratando y que realmente cuesta entender, ¿no? ¿Cómo pudo haber sucedido a David? ¿Cómo pudo ser desastroso este hogar de David? Y después el final fue tremendo. Fue sombrío su final. Vamos a escuchar este tema musical. Luego continuamos con la culminación de este tema relacionado con el rey David. Cuando todo parece estar bien y la vida se siente perfecta otra vez, hay un susurro dentro de mí que me recuerda que soy frágil aquí. No tengo que fingir que todo está en su lugar. Puedo ser real, puedo sentir que aún me falta caminar. Cuando todo parece estar bien, sé que hay grietas que no puedo ver, pero está bien no ser perfecto, está bien caer y levantarme de nuevo. Cuando todo parece estar bien, sigo aprendiendo a creer que en mi debilidad hay fuerza, que el viaje nunca termina, lo sé. Hay días de luz, hay días de lluvia, y los dos me enseñan a confiar. No necesito tenerlo todo resuelto para saber que tú estás aquí conmigo. No tengo que fingir que todo está en su lugar. Puedo ser real, puedo sentir que aún me falta caminar. Cuando todo parece estar bien, sé que hay grietas que no puedo ver, pero está bien no ser perfecto, está bien caer y levantarme de nuevo. Cuando todo parece estar bien, sigo aprendiendo a creer que en mi debilidad hay fuerza, que el viaje nunca termina, lo sé. Cada paso es parte del camino, cada duda me acerca más a ti. No busco la perfección, solo tu gracia en mi corazón. Cuando todo parece estar bien, sé que hay grietas que no puedo ver, pero está bien no ser perfecto, está bien caer y levantarme de nuevo. Cuando todo parece estar bien, sigo aprendiendo a creer que en mi debilidad hay fuerza, que el viaje nunca termina, lo sé, que el viaje nunca termina, lo sé. El título de este tema, todo parece estar bien. A veces pasa, ¿no? Por no tener problemas, para estar tranquilo en el hogar, no estar con caras ni con nada, no decimos nada. Dejamos pasar por alto muchas cosas y eso es dañino, porque son grietas y después puede ser desastroso el derrumbe de un hogar. Tenemos que aprender a ser buenos líderes y buenos padres. Esto es lo que el Señor va a demandar de nosotros como varones, ¿verdad? Una gran realidad lo que le estaba pasando al rey David. Exitoso rey, pero desastroso padre. No condecía lo que él estaba teniendo, ¿verdad? Porque podemos conquistar el mundo,
¿no? Ser famosos, tener el mundo a nuestros pies, pero ¿quién conquista tu hogar? ¿Estás conquistando tu hogar o está abandonado? Podemos ser fuertes líderes en la iglesia, realmente varones temerosos de Dios, como era, dice David, como el corazón de Dios, ¿no? Pero en la casa, hombres, padres, líderes débiles y pusilánimes, que no confrontan la realidad, el desorden que se vive, que no confrontan con la desobediencia, con la rebeldía de los hijos. Podemos orar en la congregación entre multitudes, hacer oraciones bien, realmente con muchas palabrerías quizás, ¿no? Pero ¿oras por tus hijos? ¿Oras por tu familia, por tu esposa? Podemos tener autoridad pública, podemos ser en el trabajo gerentes, encargados de obra, todo lo que tú quieras. Pero ¿escuchas a tu familia, sus necesidades? Son preguntas, ¿no? que tenemos que responderlas. No queda otra. Hasta podemos ser rey, ¿no? Como en el caso de David. Pero ¿somos verdaderos padres? ¿Eres un verdadero padre? ¿Eres un verdadero líder? Porque dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulos 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Yo diría, si pierde su hogar, su casa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿Cuenta, hermano? Porque el enemigo siempre atacará donde un padre es más vulnerable. ¿Cuál es ese lugar? Su hogar. El enemigo va a querer destruir tu hogar, como lo hizo con el hogar de Saúl y más con el hogar del rey David. ¿Te cuenta, hermano? Por eso, como líderes, tenemos que aplicar esta situación. Como líderes, el ministerio primeramente comienza en tu casa, no en la iglesia. Comienza en tu casa. La autoridad espiritual es validada por el testimonio familiar. Lo que vos decís, eso tiene que reflejarse en lo que es tu familia. Por eso alguien dice, no todo comienza por casa. Tus hijos, no te olvides, tus hijos son tu primer rebaño. Líder, pastor, papá, tus hijos son tu primer rebaño. Ahora, como padres, ya es, realmente esto es algo real, ¿no? La corrección a tiempo evita tragedias después. Corrige. El padre que ama a su hijo, lo corrige. La corrección es importante. No basta con amar. No basta decir, sí, te amo y... No, hay que guiar. Necesita una guía. El niño que empieza a caminar. El ejemplo es más fuerte que las palabras. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Somos Biblias abiertas. Y el apóstol Pablo fue muy claro cuando en la carta de Timoteo, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 5, dice, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está a los líderes exitosos, que realmente tienen una buena oratoria, que son excelentes en cuanto al servicio en el Señor. Pero en el hogar,
padres malos, mediocres. Y qué exacto lo que dijo el apóstol Pablo. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No solamente eso, sino no solamente como líderes, como padres, sino como hijos de Dios, tenemos que aceptar la disciplina divina. Y no solamente eso, sino tenemos que buscar la restauración de la familia. Tenemos que buscar la restauración si está destruida nuestra familia. Tiene que partir de nosotros como varones, como líderes, como hombres, como padres. Y lo más importante, no repetir errores generacionales. Esto le pasó a David. Repitió los mismos errores que Saúl. Entonces, las comparaciones que hacemos, ¿no? David fue un gigante en la guerra, pero en casa hubo gigantes más fuertes que destruyeron su vida. Su peor enemigo no fue Goliat de David. Su peor enemigo fue la pasividad, el silencio, el orgullo, la falta de corrección a sus hijos. Por eso las grietas del corazón del líder, del papá, del jefe del hogar, producen grietas en su casa. Ahora, Dios no busca líderes exitosos, sino padres fieles que reflejen su corazón en su hogar. Esto es lo que busca Dios. David nos enseña que una vida ministerial, una vida de líder, sin una vida familiar sana, es un desastre en cámara lenta, ¿no? Yo creo que este tema, hermanos, da para mucho más. Es una llamada de atención a los líderes, a los padres y también como hijos de Dios, que no estamos cumpliendo. Continuamos con el programa, que tenemos mucho más material para compartir en esta tarde, en este programa Un Encuentro con Jesús. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria, ¿no?, de todos los programas que estamos realizando en el programa Un Encuentro con Jesús en la semana. Y publicidad que les paso, usted va a conocer cada programa. Vamos ya a la publicidad. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Lleva un encuentro con Jesús siempre contigo. Descarga nuestra app ahora y fortalece tu fe en cualquier momento y lugar. En ella encontrarás estudios bíblicos, reflexiones, citas bíblicas para todos los días, reflexiones para crear con una frase o imagen, chat bíblico, juego de preguntas y respuesta de la Biblia, personajes bíblicos,
y curiosidades de la Biblia. Es fácil. Escanea el código QR que ves en pantalla con la cámara de tu celular, tablet o incluso desde la pantalla de tu PC. Disponible para iOS, Android y PC. No esperes más para vivir esta experiencia. Es una producción de Rodolfo Vargas. Ahí está. Ya usted conoce los programas que emitimos durante la semana. Igual puede escanear el QR de la pantalla que tiene ahí usted y ir directamente al canal, a nuestro canal, donde va a encontrar todos los programas que hemos emitido y que estamos emitiendo también, ¿verdad? No se olvide suscribirse, dar su like para que este video pueda llegar a muchas más personas y podamos seguir difundiendo todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. Y al hacer esto, al suscribirse y al dar el like, usted está siendo partícipe de la Gran Comisión. Esto a mí no me beneficia económicamente nada, porque tampoco no es monetizado, sino que estamos cumpliendo, ¿no? la gran comisión que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Bueno, continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús y vamos a presentar ahora el podcast de la semana, otro de los sectores que realmente también con la tecnología que tenemos hoy, de la inteligencia artificial y todas estas cosas que son de gran ayuda, son de gran ayuda. Hablando de esto, la publicidad de la aplicación de Un Encuentro con Jesús todavía está en plan beta, ¿no? Porque tenemos que subir todo esto al sitio web para que usted pueda directamente de allí bajar cuando escanea este código QR. Estamos en esos tratamientos y seguramente ya vamos para este próximo año, que falta poco, ya tener todo eso ya hecho una realidad, porque tenemos en esa aplicación de Un Encuentro con Jesús, tiene de todo, información, música, chat, tiene estudios bíblicos, tiene juegos, tiene de todo, así que una aplicación para disfrutar en familia de todo lo que es el espiritual, ¿no? Vamos con el podcast de la semana. Y este podcast de la semana va a ser relacionado con el fracaso de Sansón. Otro fracaso, ¿no? Sansón comenzó bien, podía haber terminado bien su carrera, pero no lo hizo así. Vamos ya a este podcast de la semana en el fracaso de Sansón. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el relato de Sansón. Es una historia increíble de fuerza, de debilidad y de decisiones fatales. Sí, es impresionante cómo se puede tener un gran potencial y fallar por tantos pecados y malas decisiones. Exacto. Y el estudio destaca que aunque Dios tenía grandes planes para él, Sansón eligió el camino del pecado, prefiriendo ser un juguete para los filisteos que cumplir su propósito divino. Claro, y se menciona algo muy fuerte. Él era el más fuerte de todos los hombres, pero en lo moral estaba completamente de otra manera. ¿No te parece una contradicción tremenda? Totalmente. Es como, tener una computadora de última generación, pero usarla solo para jugar sin aprovechar su potencial. Sansón tenía una fortaleza física impresionante, pero la debilidad en sus pasiones, en sus deseos, lo llevó a la ruina. Sí, y lo vemos desde que eligió a una mujer filistea en Timnat, es decir, cuando dijo,
la quiero tomar porque me agrada. Ese fue uno de los primeros indicios de cómo se iba a distanciar de sus principios. Exacto. Ese episodio es clave. Es como si su visión estuviera nublada. No veía las implicaciones de sus decisiones y sobre todo, ya ignoraba los valores que se le habían encomendado. Y sobre eso, es interesante cómo se compara a Sansón con algunos cristianos de hoy, ¿verdad? Aquellos que pretenden ser espirituales, pero solo lo hacen a medias. Sí, se señala que hay una especie de duelo entre cumplir el plan de Dios y dejarse llevar por las pasiones. Es un llamado a no ser como Sansón, que a pesar de tener todo para ser un gran libertador, elige sus propios deseos. Y, lo curioso es que en estas historias se nos recuerda que el pecado no solo nos debilita, sino que, nos humilla públicamente. Sansón es atado, le sacan los ojos y se convierte en el hazme reír de sus enemigos. Exacto. Esa humillación es casi simbólica. Es ya como si el pecado no solo nos roba lo que somos, sino también nos expone para el ridículo ante otros. Es una imagen muy potente. ¿No te parece, que hay un mensaje sobre cómo el orgullo y la desobediencia se vuelven contra uno mismo? Claro, y también nos muestra cómo Dios planeó pasos muy específicos para la liberación de Israel. Sansón era el juez destinado a defender a su pueblo, pero eligió seguir sus deseos, rompiendo el mandato divino. Es casi como tener un superhéroe que, a pesar de su fuerza, es vulnerable por su carácter. Y la analogía con personajes de Marvel es bastante acertada, ¿no crees? Sí, es una comparación que se hizo en el estudio. Se dice que como Iron Man o Thor tienen sus debilidades, Sansón tenía el talón de Aquiles de sus malas decisiones, pero a diferencia de ellos, su debilidad no fue algo pasajero, fue su perdición. Exacto. Y también hay que notar que el relato no es solo una crónica histórica, sino que nos invita a reflexionar. Nos reta a preguntarnos, si hoy en día vivimos atrapados en patrones similares de obedecer a medias o hasta ignorar lo que es correcto. Totalmente. Y aunque Sansón tenía dones divinos, su falta de autocontrol le impidió cumplir su destino. Es un llamado, ya, a no dejar que las pasiones o los deseos momentáneos nos desvíen del propósito que tenemos. Sin embargo, me gustaría puntualizar que en el relato hay cierta ambigüedad sobre si fue el plan divino que se cumplió o si Sansón se autoarruinó. ¿No te parece que hay un cierto debate en eso? Sí, ya. Es un tema complejo. ¿Fue Dios quien preparó el camino sabiendo que Sansón podría fallar? ¿O fue la desobediencia humana la que detuvo el plan? La reflexión invita a ver que, aunque los planes divinos incluyen el error humano, la responsabilidad recae en cada uno. Exacto, y esa es una visión bastante madura. A veces, se tiende a pensar que todo está predestinado, y sin embargo, nuestros actos tienen consecuencias reales, como nos muestra el destino de Sansón. Exacto, y otro punto relevante fue cuando se habla de Dalila, la mujer que representa la cúspide de la decadencia moral de Sansón. Su enamoramiento y la posterior traición le llevan a la ruina total. Sí, y es impactante ver cómo, sus decisiones lo llevan a un estado de esclavitud. Los filisteos lo humillaron, le quitaron los ojos, lo ataron. Es una imagen que, ya, nos hace reflexionar sobre cómo el pecado nos encadena. Exacto, es casi como perder la vista no solo en el sentido físico, sino espiritual. Sin visión, sin dirección, se termina siendo ya un objeto de burla en lugar de ser usado para un bien mayor. Y hay una parte del estudio que compara esto con la actitud de ciertos cristianos que fingen ser espirituales. Una crítica fuerte, pero necesaria para que entendamos la importancia de la integridad. Sí, es un llamado a que no seamos solo espirituales de etiqueta. Es decir, a no limitarnos a cumplir ciertos rituales o prácticas sin haber transformado el corazón y la mente. Interesante, porque en la historia de Sansón
podemos ver cómo, a pesar de sus dones, su carácter frágil lo llevó a ser ineficaz en el momento crucial. Exacto. Y hay un detalle muy revelador en el relato. Cómo, después de ser rapado y perder su fuerza, ya no tenía la capacidad de defender a su pueblo. Es una lección sobre la importancia de la responsabilidad personal en el cumplimiento de un propósito dado. Sí, y es casi irónico. El hombre más fuerte termina siendo el hazme-reír de los filisteos. Eso muestra que, cuando se pierde la gracia de Dios, hasta nuestra fuerza se vuelve inútil. Correcto. Y el estudio no solo se queda en la crítica de la vida de Sansón, sino que termina con una fuerte llamada a la oración y al arrepentimiento. Es una invitación a volver a Dios, a no ser ya solo un espectador de nuestro propio fracaso. Sí, esa parte es realmente conmovedora. Se burla del hazme reír de los que deshonran a Dios y se invita a reconocer la importancia de vivir con integridad y fidelidad. Exacto. Es un recordatorio de que mientras tengamos vida, siempre existe la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestro rumbo. La comparación ya mejor perro vivo que león muerto resuena en esa idea. Es una imagen poderosa. Imagínate, perder la vitalidad que nos permite corregir nuestros errores, en vez de quedar atrapados en el mismo ciclo de pecado. Sí, es un llamado a no conformarse, a dejar de ser esa persona que hoy puede estar siendo objeto de burla o desdén por no vivir correctamente. Aunque, me gustaría puntualizar algo. En parte, el relato muestra cómo incluso en el fracaso hay una oportunidad para otro comienzo si se busca el perdón de Dios. Tienes razón, y eso es realmente alentador. A pesar de la trágica caída de Sansón, su vida nos sirve como advertencia y al mismo tiempo como una invitación a la redención. Es ya una enseñanza para cada uno de nosotros. Sí, y esa idea de que, mientras estemos vivos, hay chance para, cambiar y buscar a Dios, es muy relevante. Se convierte en una especie de luz en medio de la oscuridad. Exacto. Y, la estructura del estudio nos lleva desde la admiración inicial por el potencial de Sansón hasta la degradación de sus decisiones, culminando en la humillación y la necesidad de arrepentimiento. Es ya una narrativa intensa. Es una narrativa, que nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de no dejar que las tentaciones y deseos nos controlen. Me parece que es, ya, un reto para cualquier creyente mantener la integridad en medio del conflicto diario. Totalmente. Y en ese sentido, la oración final del estudio es ya un recordatorio de la misericordia y la protección que Dios ofrece. Es un llamado a pedir perdón y liberarse de ese poder destructivo del pecado. Así es. Es, una invitación no solo a aprender de la caída de Sansón, sino a vivir en el presente con la convicción de que, mientras busquemos ser fieles, aún podemos redimirnos. Perfecto. Entonces, en resumen, la historia de Sansón es una advertencia. El potencial sin control y sin obediencia puede llevarnos a ya perder toda fortaleza. Y al mismo tiempo, es un llamado a la renovación y al arrepentimiento constante. Muy bien dicho. Me ha gustado cómo este relato nos desafía a ser honestos con nosotros mismos y a no permitir que nuestras debilidades definan nuestra vida. Exacto. Pues, recordemos que la vida es oportunidad y que mientras tengamos vida, podemos cambiar, alinearnos con la voluntad de Dios y no ser ya motivo de burla o desprecio. Sí, es un mensaje poderoso. Espero que esta reflexión inspire a muchos a evaluar sus decisiones y a buscar una vida más plena y, honesta. Claro que sí. Y con esa nota, recordemos que el llamado a la oración, al arrepentimiento y a la renovación es vital para salir de la trampa del pecado, tal como lo muestra la historia de Sansón. Totalmente de acuerdo. Y gracias por esta conversación tan enriquecedora.
Es un recordatorio de lo que significa ya vivir conforme a lo que Dios espera de nosotros. Gracias a ti. Ojalá estas reflexiones ayuden a no repetir los errores del pasado y a buscar siempre la verdadera fuerza en la fe y en la obediencia. Así sea. Seguimos aprendiendo y creciendo. En la verdad y en el camino correcto. Hasta la próxima. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, habiendo escuchado este tema, esta historia del fracaso de Sansón, ¿no? Qué hermoso tema y cómo nos tiene que llamar a reflexión, a poder no seguir los pasos, ¿no? En cuanto a las decisiones equivocadas que tomó Sansón, sino por el contrario, hacer que Dios, la guía del Espíritu Santo, haga de que se cumpla en nosotros el propósito por el cual fuimos llamados. Cada uno tiene un propósito, entonces Dios sabe, Él quiere terminar la obra que ha empezado contigo, así que no interfieras en esa obra que Él tiene para preparar. Vamos con otro sector. Esto es la palabra ilustrada del corazón. Temas que quiero compartir con ustedes acerca del ministerio, de los dones. Y en este caso, este tema, en la palabra ilustrada, como bien lo dice, lo va colocando imágenes, dibujos, mientras se va relatando. Habla acerca de si hay ministerio de la música y el llamado, ¿no? ¿Cuál es la verdad? He preparado muy conscientemente este tema, diligentemente buscando referencias y bueno, me va a dar la inteligencia artificial un producto, ¿no? O sea, un final para que usted pueda entender esta situación de la música, del músico en especial, ¿no? Y el llamado a este servicio. Vamos ya con la palabra ilustrada para el corazón. Si alguna vez se ha tocado un instrumento en una iglesia, seguro que esta pregunta ha surgido más de una vez. ¿Lo que se hace es un ministerio formal al nivel del de un pastor o es más bien otro tipo de servicio? Hoy vamos a desgranar esta cuestión basándonos en el análisis de Rodolfo Vargas para ver si podemos arrojar un poco de luz. Para ello, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, plantearemos bien la pregunta. Luego, definiremos qué es un llamado ministerial y veremos cuál es el rol del músico. Después, hablaremos de una misión que es para todos, de la diferencia clave entre plataforma y altar y, por último, cerraremos con la que es la verdadera medida del servicio. ¡Vamos a ello! Pues empezamos yendo directos al corazón del debate, a esa tensión que seguramente muchos músicos que sirven en la iglesia conocen de primera mano. Aquí está la pregunta del millón. Y ojo, que no se trata de quitarle valor al músico, ni mucho menos. Se trata de entender bien cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Es una vocación ministerial específica como tal o es un don puesto al servicio de un propósito mayor? Es que la respuesta cambia por completo la perspectiva. Para poder situar al músico, primero necesitamos una base sólida. Es decir, ¿qué es exactamente un llamado ministerial? Para entenderlo bien, lo mejor es ir directamente a la fuente. Fijaos, aquí lo interesante es la palabra griega original, klesis. Esto no se refiere a una carrera que uno elige o a un talento que decide desarrollar, no. Implica una asignación directa divina del Espíritu Santo. Es Dios quien llama y quien designa, no es una aspiración personal. Y la base bíblica la tenemos aquí. El apóstol Pablo enumera 5 ministerios muy específicos que Cristo mismo estableció. Y lo que llama la atención es que la lista es muy clara. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El rol del músico, como tal, no aparece en esta lista fundacional.
Vale, de esos 5 ministerios que eran fundacionales, hoy se entiende que 3 siguen plenamente activos en su función de liderazgo, de cuidado y de enseñanza. El evangelista, que es quien proclama el mensaje, el pastor, que cuida de la comunidad, y el maestro, que profundiza en la palabra. Perfecto. Con esa definición ya clara de lo que es un ministerio, ahora sí podemos analizar dónde encaja la figura del músico en todo esto. Este es el punto clave de todo. El talento musical es un don de Dios, de eso no hay ninguna duda. Pero su propósito, bíblicamente hablando, es ser un vehículo para la adoración y para el servicio. Es una categoría diferente a los ministerios formales que acabamos de ver. Para entenderlo mejor, podemos ir al Antiguo Testamento. Aquí vemos que los músicos levitas fueron apartados para el ministerio. Pero, ¿qué quería decir eso? La clave está en la palabra profetizasen. Su música no era un fin en sí misma, sino un medio para transmitir un mensaje divino, para facilitar la adoración. Esto nos lleva a una conclusión muy clara. La función del músico era sagrada, sí, pero siempre como un servicio espiritual, dentro de una estructura mucho mayor. Apoyaba el culto, bajo la autoridad del templo. No era un ministerio que iba por libre. Y ahora vamos a abrir un poco el plano, porque todo esto encaja en una perspectiva más amplia, en un llamado que en realidad une a todos los creyentes, sin importar el don particular que cada uno tenga. Esta es la Gran Comisión, el mandato supremo y universal de Jesús. ¿Y qué significa esto? Pues que no hay como llamados paralelos. Todos los dones, y por supuesto la música también, deben estar al servicio de esta misión global. Por lo tanto, al final, cualquier don que se pone al servicio de la Iglesia comparte este triple propósito: evangelizar, discipular y edificar a la comunidad. Y claro, la música es una herramienta increíblemente poderosa para lograr estas 3 cosas. Bien, y ahora pasemos al terreno práctico. ¿Cómo se vive todo esto en el día a día? Sobre todo en un mundo que a menudo confunde el servicio con el espectáculo. Esta comparativa es demoledora, la verdad, y lo deja todo muy claro. La mentalidad de artista se enfoca en mi escenario, mi público, mi reconocimiento. En cambio, la mentalidad de siervo le da la vuelta por completo. El escenario se convierte en el altar de Dios, el público es Dios mismo, y el objetivo no es el aplauso, sino la adoración que se genera. Es un cambio de foco radical. Este versículo es que lo resume a la perfección. En última instancia, la audiencia principal, la definitiva, es Dios. Cuando un músico entiende que su servicio es como para el Señor, de repente la presión de la actuación se transforma en la libertad de una adoración sincera. Y llegamos a la conclusión, donde vamos a unir todas las piezas del puzzle para tener una imagen completa y, la verdad, muy poderosa. A modo de resumen, hemos visto que el llamado ministerial es una asignación divina, específica, que el servicio musical es una función espiritual, distinta pero valiosísima, que ambos operan bajo el gran paraguas de la Gran Comisión, y que el fin último de cualquier don es siempre el mismo: glorificar a Cristo y edificar su Iglesia. Y aquí está la idea central, la que lo resume todo. La validación del servicio no viene del reconocimiento de la gente, ni siquiera de la calidad de la producción. La verdadera medida de un llamado cumplido es la fidelidad y la obediencia al propósito original para el que se recibió ese don. Y cerramos con esta reflexión final del autor, que es una llamada a redefinir por completo el concepto de éxito. Dios no está buscando estrellas de rock en una plataforma, sino corazones rendidos en un altar. El objetivo final no es que la gente escuche una canción, sino que a través de esa canción puedan conocer a Cristo. Una distinción que, la verdad, lo cambia todo. Real, ¿no es cierto? La música, el servicio, es un servicio, ¿no? El músico, el que sirve para la congregación, no es un ministerio. Muchos catalogaron de ministerio musical, ministerio de la alabanza. No. Acá no hay ministerios. Hay los 5 ministerios que hubo, ya lo mencionó, de que ahora solamente funcionan 3. El evangelista, el maestro y el pastor son los únicos ministerios que fueron dados por el Espíritu Santo, por Dios, ¿verdad? Así que lo otro es un servicio. Así que no pongamos nombre que no corresponde a los servicios. Quizás algunos por ser más importantes. Hay otros que pusieron inclusive ministerio de la danza. No existe eso, ¿no? Son servicios. Y además, tampoco estoy de acuerdo yo con la danza. Yo personalmente no estoy de acuerdo por motivos los cuales la danza se ha convertido en un servicio que no bendice, sino distrae.
Uno ya está mirando cómo están danzando, cómo están moviéndose. Algunas hasta son danzas muy sensuales, en algunos casos, en algunas congregaciones. Así que llamemos a todas las cosas como corresponde, como dice la palabra de Dios. Bueno, vamos ya al último de los sectores realmente tan importantes como es este viaje a través de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes la parábola del buen samaritano. ¿No? Ahí vamos a empezar con parábolas. Vamos a ver las más importantes. Hasta aquí yo he visto que son 19 parábolas, ¿no? Que hay en el Nuevo Testamento. Y quizás algunos encuentres otras más, ¿no? Por ahí hay otras parábolas más. Pero bueno, las más importantes vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos de la familia Encuentro con Jesús. Y no se olvide, por favor, escanear este QR con su celular o tableta para ir directamente a nuestro canal de YouTube. Y ahí tiene usted todos los videos, de todos los programas para compartir. No se olvide, este es el trabajo, esta es la gran comisión. Compartamos la palabra de Dios. Que Jesucristo pueda llegar a cada corazón, a cada familia. Y en este tiempo, en este mes de diciembre que ya hemos empezado, 1 de diciembre, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Un día Jesús, hace 2000 años, el Señor vino a esta tierra para salvar a lo que se había perdido. Así que no se olvide el nacimiento, el cumpleaños del Señor. No los arbolitos, no los regalos, no las lucecitas, no los pesebres, no. Esos son partes, son complementos. Lo más importante es que es el cumpleaños del Señor. Jesucristo ha nacido y tiene que nacer en cada corazón que aún todavía no lo tiene a Jesús en su corazón. Así que preparémonos para que estas fiestas no sean una fiesta donde haya regalos, donde haya comida, donde haya cosas que no corresponden. Vamos a estar hablando en los próximos programas acerca de lo que es la verdadera Navidad, lo que el Señor quiere, todo basado en la palabra. Bueno, pues vamos ya a este último sector del viaje a través de la Biblia, y en este caso vamos a presentar la parábola del buen samaritano. Vamos ya. Hay preguntas, ¿no? Preguntas de esas bien profundas, que nos... Hay preguntas, ¿no? Preguntas de esas bien profundas, que no se responden con un simple sí o no, se responden con una historia. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más famosas de todas. Una que, curiosamente, no surgió de un sermón, sino de un verdadero desafío. Es la historia de una pregunta y una respuesta que nadie, pero nadie, se esperaba. Nuestra historia no arranca en un camino solitario, no para nada. Empieza en medio de un debate. Imaginen la escena. Un experto en la ley religiosa se acerca a Jesús. Pero ojo, su intención no era aprender. Quería ponerlo a prueba. Quería ver si Jesús tenía una respuesta para la pregunta fundamental. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Y ahí está. Esa es la pregunta que detona todo. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Para este experto, esto era el centro de su fe. En el fondo, estaba preguntando por la clave, por la fórmula para la salvación, el objetivo final de su existencia. Una pregunta de un peso tremendo. Ahora, lo más interesante aquí es cómo responde Jesús, porque en vez de dar una respuesta directa, hace algo genial. Le devuelve la pregunta. Es como si le dijera, a ver, un momento, tú eres el experto, ¿qué dice la ley que estudias todos los días? Y el tipo, claro, responde a la perfección. Recita de memoria los 2 mandamientos más grandes de la ley. Con esto demuestra que la teoría la tiene clarísima. Sabe exactamente qué se supone que tiene que hacer. Jesús incluso se lo confirma. Correcto, haz eso y vivirás. Pero la cosa no termina ahí. El experto insiste. El texto original dice algo clave, que quería justificarse. Esto nos da una pista, ¿no? Como que en el fondo sabía que no estaba cumpliendo eso al 100%.
Entonces, busca una escapatoria, una definición que le ponga límites y le permita elegir a quién amar y a quién ignorar. Esta es la pregunta que lo cambia todo. El experto quiere una lista, una definición clara que le ponga un límite a su deber. Pero en lugar de eso, Jesús le va a contar una historia. Y con esa historia le va a dar un giro de 180 grados a la pregunta. Muy bien, ahora sí, entremos en la historia. Jesús nos transporta a un lugar conocido por ser bastante peligroso, el camino que descendía de Jerusalén a Jericó. Un escenario, digamos, perfecto para una prueba de carácter y de compasión. La situación es terrible. El hombre está ahí tirado, completamente indefenso. Le robaron todo, lo golpearon, lo dejaron sin sus cosas, sin su dignidad y casi sin vida. Está al borde de la muerte y depende totalmente de la misericordia de quien pase por allí. Y aquí viene la primera sorpresa. Pasan dos figuras religiosas de alto estatus, un sacerdote y un ayudante del templo. O sea, justo las personas que uno esperaría que ayudaran. Pero ambos ven al hombre herido y, deliberadamente, se desvían. Toman la decisión consciente de no involucrarse. Después de esta decepción, Jesús introduce a un tercer viajero. Y este es el personaje que nadie, pero de verdad nadie que estuviera escuchando en ese momento, se habría imaginado como el héroe. De hecho, probablemente lo habrían visto como el villano. Un samaritano. A ver, para que se entienda el impacto. Para los judíos de la época, los samaritanos eran enemigos, considerados impuros y herejes. Sin embargo, la reacción de este hombre es inmediata y visceral. A diferencia de los otros, él no piensa, él siente compasión. Y esa compasión se traduce en acción completa. Miren la lista, no es una sola cosa, es una cadena de actos de servicio. Le limpia y le venda las heridas, un acto muy personal. Le cede su propio transporte, lo lleva a un lugar seguro y lo cuida él mismo. Y la cosa no termina ahí. Porque además, el samaritano asume un costo financiero real, 2 monedas de plata. Para que nos hagamos una idea, eso era más o menos el salario de 2 días. Y lo paga de su propio bolsillo para asegurar el bienestar de un completo extraño que además era su enemigo cultural. Y esto es lo que sella su compromiso. Es como si dejaran un cheque en blanco. Le dice al encargado de la posada, no te preocupes por el costo, yo lo cubriré todo. Garantiza la recuperación total del hombre sin importar el precio. Esto es compasión sin límites. Con la historia ya terminada, Jesús vuelve a dirigirse al experto en la ley. No le da una definición, sino que lo obliga a analizar la historia que acaba de escuchar y a sacar su propia conclusión. Fíjense en cómo Jesús le da la vuelta a la pregunta original. El experto preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús ahora pregunta, ¿quién se comportó como un prójimo? El foco ya no está en la identidad de la persona a la que debemos ayudar, sino en nuestra propia acción, en nuestro carácter. El experto, claro, se ve obligado a responder. Y es fascinante que ni siquiera puede decir la palabra samaritano. Simplemente dice, el que mostró compasión. La acción trascendió la etiqueta. El prójimo no era una categoría, era una persona que actuó con amor. Y aquí está el final, la instrucción directa. La parábola deja de ser una lección teórica y se convierte en un llamado a la acción. La historia redefine qué es prójimo. No es alguien que es como nosotros, sino cualquiera a quien podamos mostrarle compasión. Al final la pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿estoy siendo yo un prójimo para alguien? Qué hermosa parábola, hermanos. La verdad, algo increíble de lo que en esta parábola vemos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un samaritano, un hombre despreciable, sea el que realmente tenga, ¿no?, ese corazón, esa misericordia, ¿no?, hacia una persona que está caída, ¿no?, que está, en este caso, este hombre que fue golpeado. Estas parábolas realmente nos enseñan en el diario vivir verdades espirituales, ¿no?
Agradecemos a Dios por este tiempo, hermanos, por estos trabajos que estamos haciendo. Le damos gracias a Dios por cada nuevo programa que estamos editando y yo les pido que en sus fieles oraciones, ¿no? Para que todo esto pueda continuar, podamos seguir difundiendo la palabra de Dios. Y no se olvide, hermanos queridos, no se olvide suscribirse, no se olvide escanear el código QR que tiene usted en pantalla. Al escanearlo, pueda llevarlo directamente al canal, a nuestro canal de YouTube. Compartir con otros, subir los videos a su perfil y todo esto que va a ser de gran bendición. Una persona seguramente que va a cambiar su vida, ¿no? Si es una persona, realmente ahí dice fiesta en los cielos. Bueno, pues hermanos queridos, hemos terminado con el programa Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios por este tiempo y bueno, los esperamos la próxima semana con más material. Tenemos material abundante porque todas las cosas que nos pasan en el diario vivir nos dan pie a hablar de estos temas y volcarlos a lo espiritual, ¿no? En el caso recordábamos la muerte de Dr. René Favaloro. Eso nos dio a este tema tan hermoso que hemos tratado, ¿no? Y realmente es de mucha bendición. Bueno, los espero la próxima semana. No se olviden suscribirse, no se olviden activar la campanita de notificación y bueno, comparta y que Dios la bendiga y bendiga a su familia. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.